Durante el reinado del rey David, Israel vivía una época de esplendor y estabilidad sin igual. David, un hombre de profunda fe y devoción, había guiado a su pueblo a victorias memorables contra los enemigos de Israel, estableciendo su reino en Jerusalén y uniendo a las tribus bajo su liderazgo. Su nombre era reconocido y respetado, no solo por su fortaleza en el campo de batalla, sino también por su carácter y su habilidad para gobernar con justicia y bondad. En la seguridad de los muros de su palacio, la vida del rey era distinta. Aunque David había sido bendecido con una gran familia, cada miembro parecía llevar en su interior su propio mundo de ambiciones, miedos y deseos. Con varias esposas e hijos de diferentes madres, la convivencia en la casa real estaba marcada por complejas relaciones y tensiones que crecían en silencio. Sin embargo, a pesar de los retos y las diferencias, el palacio de David resplandecía con la promesa de un futuro brillante. En muchos aspectos, ser parte de esta familia era un honor que nadie se atrevía a cuestionar. Entre todos los hijos de David, destacaba una figura especial, una joven que irradiaba una bondad y una inocencia que la hacían amada por todos los que la conocían, Tamar, la única hija del rey. Tamar era de una belleza serena, con ojos claros y dulces que reflejaban la pureza de su corazón. Sus pasos ligeros y su voz suave aportaban paz y alegría a quienes la rodeaban, como si su mera presencia en el palacio fuera una bendición en sí misma. La gente decía que Tamar era la expresión viva de la gracia de Dios, un ejemplo de devoción y dulzura que recordaba a todos la grandeza y la bondad que habitaban en los corazones de los justos. Pero mientras Tamar vivía su juventud con la sencillez y la nobleza de su espíritu, alguien observaba en silencio, alguien cuyo corazón comenzaba a oscurecerse con pensamientos de deseo y obsesión. Amnón, el primogénito de David y medio hermano de Tamar, era conocido por su ímpetu y su ambición. Durante años, había visto a Tamar como su hermana menor, una niña inocente a la que había protegido en varias ocasiones. Sin embargo, en algún momento, lo que había sido cariño fraternal comenzó a transformarse en algo más profundo y peligroso, un deseo que se apoderaba de él, sin dejarle descanso ni paz. Amnón intentaba apartar esos pensamientos, pero el impulso dentro de él era cada vez más fuerte, hasta que se convirtió en una obsesión que gobernaba sus días y atormentaba sus noches. Su mente, enredada en pasiones incontrolables, le hacía imaginar encuentros, palabras y momentos con Tamar que no debían suceder entre hermanos. A medida que sus sentimientos crecían, también lo hacía su desesperación, y sin nadie a quien confiar sus deseos. Amnón se sumergía cada vez más en la oscuridad de su propia mente. Mientras tanto, Tamar continuaba su vida, ajena a los pensamientos que atormentaban a su hermano. Su fe y su confianza en Dios la mantenían firme, siendo un modelo de virtud y serenidad que inspiraba a otros en el palacio. Los criados la admiraban por su amabilidad y su disposición a ayudar a quienes la necesitaban, y aunque sus hermanos le tenían afecto, nadie sospechaba que, entre todos, Amnón albergaba sentimientos prohibidos y ocultos hacia ella. En el palacio de David, donde la apariencia de paz y armonía reinaba, el verdadero conflicto aún permanecía en silencio, como si fuera un murmullo que aún no se atreviera a emerger. Pero esa calma era frágil, como un hilo que amenazaba con romperse en cualquier momento. Amnón estaba cada vez más decidido a acercarse a Tamar, sin comprender aún hasta dónde le llevaría su propio deseo. En su mente, el peso de su obsesión eclipsaba cualquier rastro de razón o moralidad, y la idea de poseer lo que su corazón deseaba se volvía casi inevitable. Sin embargo, la inocencia y la bondad de Tamar se mantenían intactas, ajenas a las sombras que comenzaban a rodearla. La historia de Tamar, por ahora, era la historia de una joven virtuosa, una hija de reyes que vivía bajo la protección de su familia y su fe. En el palacio, todos la consideraban una bendición, y los días parecían llenos de promesas y de paz. Pero, en el corazón de su hermano, algo oscuro latía con fuerza, y ese secreto amenazaba con cambiar el destino de toda la casa de David. Los días en el palacio transcurrían sin mayores sobresaltos. Los sirvientes atendían las tareas cotidianas,
Las mujeres del harén del rey se ocupaban de sus quehaceres y los hijos de David crecían y aprendían bajo la sombra de su imponente padre. Pero, para Amnón, cada jornada era una tortura. Su deseo por Tamar, más que una simple pasión, era una fuerza que lo consumía y le robaba el sueño. Sabía que esos pensamientos eran inaceptables, que lo que sentía por su hermana estaba prohibido y condenado. Pero, cuanto más intentaba reprimirlo, más crecía ese impulso, como un fuego incontrolable. Las noches de Amnón se habían convertido en un martirio. Se paseaba por sus aposentos, murmurando en voz baja, convencido de que nunca podría acercarse a Tamar sin arriesgarlo todo. No podía confesar sus deseos a nadie, ni siquiera a su amigo Jonadab, quien lo visitaba con frecuencia y era uno de los pocos confidentes que poseía en la corte. Pero el desasosiego en el rostro de Amnón y sus palabras cada vez más breves y enigmáticas despertaron la curiosidad de Jonadab. «Amnón, ¿qué te sucede?», preguntó Jonadab una mañana, observando el semblante pálido y atormentado de su amigo. «Llevas semanas con esa mirada de desesperación. Pareces enfermo». Amnón suspiró, sintiéndose atrapado, sin saber si debía revelar el tormento que guardaba en su corazón. Pero, bajo la insistencia de Jonadab, terminó por confesar su secreto. Con voz baja y temblorosa, como si se avergonzara de sus propias palabras, admitió la atracción enfermiza que sentía por Tamar. Jonadab, lejos de escandalizarse, escuchó con frialdad y analizó la situación. Sabía que los deseos prohibidos en la corte podían ser un arma peligrosa, pero también una oportunidad. «Escucha, Amnón», dijo Jonadab con astucia. «Si estás tan afligido por este asunto, tal vez deberías fingir una enfermedad y pedir que Tamar venga a verte. Así tendrás la oportunidad de estar a solas con ella. El rey, preocupado por ti, no te negará esa petición». Las palabras de Jonadab parecieron iluminar la mente de Amnón. La idea de fingir una dolencia y pedir la presencia de Tamar encendió en él una esperanza perversa, aunque no estaba seguro de si podría llevar a cabo ese plan sin traicionar su propia moral. Sin embargo, su obsesión lo había debilitado tanto que su mente ya no veía con claridad lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa misma noche, Amnón tomó la decisión. Se mostraría enfermo ante su padre, el rey, y pediría que Tamar lo visitara en sus aposentos para prepararle una comida. Aunque sus pensamientos eran turbios y peligrosos, el deseo de acercarse a Tamar era mucho más fuerte que cualquier voz de advertencia en su interior. Mientras tanto, Tamar seguía con su vida, inocente y confiada, ajena a las sombras que se cernían sobre ella. La joven, conocida por su bondad y su devoción a su familia, no imaginaba que su propio hermano la acechaba desde la distancia. Su rutina diaria consistía en asistir a los sirvientes, ayudar a sus hermanos menores y participar en las oraciones del palacio, elevando su fe en Dios con sinceridad. Tamar vivía en un mundo de paz y armonía, sin sospechar que alguien cercano preparaba un plan que cambiaría su vida para siempre. Amnón, consumido por la impaciencia, no podía esperar a que su plan se materializara. En su mente, la inocencia de Tamar era un tesoro que él merecía, y la imagen de ella preparándole una comida, cuidando de él como lo haría una hermana, lo obsesionaba hasta el punto de la locura. Por momentos, en su desesperación, se convencía a sí mismo de que lo que sentía era amor verdadero, y que ella algún día podría entender sus intenciones. Sin embargo, lo que Amnón no sabía era que su deseo, lejos de construir un amor, estaba a punto de desatar una tragedia que llevaría dolor y sufrimiento a todos los habitantes de la casa de David. A la mañana siguiente, Amnón se presentó ante su padre con un aspecto débil, el rostro pálido y el cuerpo encorvado, como si una fiebre lo consumiera desde hacía días. David, quien amaba profundamente a su primogénito, lo observó con preocupación. «¿Qué te ocurre, hijo mío?», preguntó David, acercándose a Amnón con una mano en el hombro. Amnón suspiró, dejando escapar un débil gemido, como si apenas tuviera fuerzas para hablar. «Padre, me siento muy débil y no consigo recuperar la salud», dijo, fingiendo una voz temblorosa. Quizá si Tamar viniera a preparar una comida para mí,
Sus manos suaves y su bondad me ayudarían a mejorar. David, sin sospechar nada, asintió con seriedad. Sabía que Tamar era querida por todos en el palacio, especialmente por sus hermanos, y no le pareció extraño que Amnón quisiera la presencia de su hermana en ese momento de aparente debilidad. «Por supuesto, hijo mío», respondió David. «Hablaré con Tamar para que venga a cuidarte». Horas después, Tamar fue llamada a los aposentos de su hermano. Al escuchar la solicitud, Tamar se sintió honrada de poder atender a Amnón, quien siempre había sido amable con ella. Sin imaginar las verdaderas intenciones detrás de aquella petición, Tamar aceptó sin dudar y se dirigió hacia los aposentos de Amnón, llevando consigo los ingredientes frescos que había recogido para preparar una comida que le diera fuerzas. El ambiente en los aposentos de Amnón era sombrío y cerrado. Las ventanas apenas dejaban entrar la luz y el aire se sentía espeso y cargado. Tamar, sin embargo, mantuvo su dulzura habitual y al ver a su hermano recostado, se inclinó hacia él con afecto. «Hermano, he venido a prepararte una comida que te devolverá las fuerzas», dijo, con una sonrisa cálida y esperanzadora. Amnón, quien fingía un cansancio extremo, observaba cada movimiento de Tamar con intensidad. La forma en que cortaba los ingredientes, la delicadeza con la que encendía el fuego, y cómo mezclaba las especias con suavidad y paciencia, todo en ella le parecía irresistible, y su deseo se volvía cada vez más feroz y obsesivo. En su mente, el plan que había urdido con Jonadab se desplegaba con perfección. La oportunidad que tanto había anhelado estaba al alcance de su mano. Cuando Tamar terminó de cocinar, preparó un plato con esmero y lo llevó hasta la cama de Amnón, acercándose con la misma ternura que una hermana tendría por su hermano enfermo. «Aquí tienes, hermano», dijo ella, con una sonrisa que irradiaba dulzura. «Come y recupérate pronto». Sin embargo, Amnón, en vez de aceptar la comida de sus manos, la miró con una frialdad que Tamar no pudo comprender. En ese instante, sus ojos se encontraron, y Tamar sintió un escalofrío inexplicable recorrer su cuerpo. Sin darse cuenta, dio un paso hacia atrás, pero Amnón, aprovechando la cercanía, le sujetó la muñeca con firmeza, reteniéndola junto a él. «¿Qué haces, hermano?», preguntó Tamar, la sorpresa y el desconcierto visibles en su rostro. «Quiero que te quedes conmigo, Tamar», respondió Amnón, con un tono oscuro, tan distinto de la voz amorosa y fraternal que ella conocía. La dulzura en el rostro de Tamar se tornó en temor. Al comprender la naturaleza de la situación, intentó liberarse de su mano, pero Amnón no la soltó. Al contrario, apretó su agarre y la miró con una determinación que Tamar nunca había visto en él. Sintió que su corazón latía con fuerza, y el miedo comenzó a apoderarse de ella mientras comprendía que el amor fraternal que siempre había sentido por Amnón era traicionado por una oscuridad que nunca imaginó en su hermano. «Por favor, hermano, no hagas esto», suplicó Tamar, con lágrimas en los ojos. «No me deshonres. Esta acción sería una vergüenza para toda nuestra familia y para ti mismo». Pero Amnón, cegado por su deseo y sordo ante sus palabras, se volvió más implacable. Para él, los ruegos de Tamar solo incrementaban su deseo, una voz de persuasión que se perdía en el tumulto de su obsesión. En ese momento, el horror de Tamar se hizo realidad. Amnón, con una crueldad inusitada, traicionó la inocencia de su hermana, ignorando sus súplicas y rompiendo el lazo sagrado que los unía. Cuando finalmente la soltó, se apartó de ella con un desprecio feroz, como si de repente la pureza que él mismo había corrompido le resultara insoportable. «Vete de aquí», gritó Amnón, con una dureza que desgarró el corazón de Tamar. Con el rostro cubierto de lágrimas y una profunda herida en el alma, Tamar se levantó del suelo, tambaleándose. Ya no era la joven pura que había entrado en esos aposentos. Su espíritu había sido quebrantado, y su dignidad traicionada. Se cubrió con sus manos, como intentando protegerse de la vergüenza y del dolor, y abandonó la habitación, caminando con pasos lentos y temblorosos hacia su destino incierto, sabiendo que el peso de esa tragedia cambiaría su vida para siempre.
Las puertas de los aposentos de Amnón se cerraron tras Tamar, y ella sintió que el mundo que conocía se desmoronaba a sus pies. Su alma, antes luminosa y serena, estaba ahora destrozada, y la imagen de su hermano, que hasta ese momento había considerado un protector, se tornaba en su mente como una sombra siniestra, una figura marcada por la traición. Tamar caminaba como en un trance. Sus pasos débiles y vacilantes la llevaban a través de los pasillos del palacio, donde los sirvientes y guardias la miraban con extrañeza, sin entender qué había ocurrido dentro de aquellos muros. Cubierta de lágrimas y de vergüenza, Tamar sintió una necesidad imperiosa de ocultarse, de desaparecer. Su cuerpo temblaba, y las palabras de súplica que había pronunciado ante Amnón aún resonaban en su mente, clavándose como cuchillos en su memoria. El dolor de la humillación era como un manto oscuro que la cubría y le impedía pensar con claridad. Sabía que no podía regresar a sus aposentos como si nada hubiera pasado. Su vida, su inocencia y su sentido de seguridad se habían perdido. Y ahora solo quedaba un vacío desgarrador en su pecho. Al llegar al patio exterior, Tamar cayó de rodillas, incapaz de contener el llanto que brotaba de lo más profundo de su ser. Rasgó sus vestiduras, un acto de duelo y desesperación que simbolizaba su sufrimiento, y cubrió su cabeza con cenizas, una costumbre de luto en Israel, como si su propio cuerpo se convirtiera en un reflejo de la muerte que sentía en su interior. Su grito silencioso llenó el aire, y aquellos que la observaban, aunque no comprendían la razón de su tristeza, supieron que algo terrible había ocurrido. En ese instante, Absalón, su hermano, llegó al lugar. Al ver el estado de Tamar, su corazón se llenó de angustia y, sin necesidad de palabras, entendió lo que había pasado. Los ojos de Tamar, llenos de dolor y humillación, eran suficientes para confirmar sus sospechas. Con suavidad y cuidado, Absalón se acercó a ella, cubriéndola con su manto, protegiéndola de las miradas de los demás. «Hermana, ven conmigo», dijo él, con voz firme pero tierna. Absalón la condujo hasta su propia casa, donde Tamar encontraría refugio. La llevó a sus aposentos y, en un gesto de amor fraternal, intentó consolarla. Sabía que sus palabras poco podían hacer para aliviar el dolor que su hermana sentía, pero se quedó a su lado, ofreciendo un hombro donde pudiera derramar sus lágrimas. Tamar, con el rostro cubierto de lágrimas, miró a su hermano, agradecida por su apoyo, aunque en su corazón sabía que ninguna palabra o gesto podría devolverle la paz. ¿Ha sido Amnón?, preguntó Absalón, sus ojos llenos de una ira contenida, pero Tamar apenas pudo asentir con un leve movimiento de cabeza. El rostro de Absalón se endureció, y su expresión de compasión se transformó en una máscara de resolución. Aunque no dijo nada en ese momento, Tamar sintió que el odio en el corazón de su hermano crecía y que, de algún modo, Absalón no permitiría que aquella ofensa quedara sin respuesta. Sin embargo, con la voz calmada y tratando de mantener la serenidad para no inquietar aún más a su hermana, le dijo: «Tranquila, Tamar, no hables de esto con nadie. Desde ahora, te quedarás bajo mi cuidado». Tamar asintió, sintiéndose a la vez aliviada y abatida. Sabía que Absalón estaba tratando de protegerla, pero su corazón clamaba por justicia. En su mente resonaba la figura de su padre, el rey David, quien, al conocer lo que había ocurrido, tendría el poder de hacer justicia en su nombre. Aunque se sentía rota, una pequeña llama de esperanza encendió su alma. Quizás su padre, en quien había confiado toda su vida, podía restaurar su dignidad y tomar las acciones necesarias para corregir el acto que había mancillado su honor. Pero el tiempo pasó y, con él, la esperanza de Tamar comenzó a desvanecerse. Aunque David había sido informado de la desgracia que había caído sobre su única hija, no hizo nada. Su silencio fue una herida adicional para Tamar, un abandono que le dolía tanto como la traición de Amnón. Su padre, el rey justo y valiente que lideraba a Israel con rectitud, no movió un dedo para castigar a su hijo y restaurar el honor de su hija. Para Tamar, aquella inacción era una condena al silencio. No solo había perdido su inocencia a manos de su hermano, sino que, además,
había perdido la confianza en su padre. Los días que siguieron a la tragedia fueron de absoluto desconsuelo. Tamar vivía encerrada en la casa de Absalón, sin ser vista por el resto del palacio. La vida que alguna vez había conocido estaba irremediablemente destrozada, y el sueño de justicia se convirtió en una sombra lejana. Sin embargo, Absalón no había olvidado lo sucedido. En silencio, guardaba el rencor y el dolor de su hermana como si fueran propios. Las miradas de Amnón y de su padre se le hacían insoportables, y cada día que pasaba aumentaba su odio hacia ellos, un odio que se iba alimentando de la indiferencia y del vacío dejado por la falta de justicia. El tiempo transcurría lentamente en la casa de Absalón, donde Tamar vivía ahora, refugiada de la vergüenza y el dolor que la consumían en silencio. Desde la tragedia, se había vuelto una sombra de la joven radiante que solía ser, y apenas hablaba, pasando sus días en un luto profundo. Su único consuelo era la presencia de Absalón, su hermano, quien no solo le había ofrecido un hogar, sino también una promesa tácita de protección y comprensión. Cada día, Absalón se acercaba a Tamar, cuidando de ella con un cariño firme y constante, aunque pocas veces le hablaba sobre lo ocurrido. Sabía que las palabras eran insuficientes y que el dolor de su hermana no podía ser borrado con gestos o frases reconfortantes. En el fondo, lo único que Absalón deseaba era ver a Tamar sonreír nuevamente, pero también comprendía que ese brillo en sus ojos se había apagado para siempre. La ira que Absalón sentía hacia Amnón y su padre crecía en silencio, como un fuego contenido que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Para Tamar, el mutismo de su hermano era reconfortante, pero también inquietante. No podía dejar de percibir en él un oscuro resentimiento que la asustaba y la hacía temer lo que pudiera ocurrir. Pero, al mismo tiempo, había una parte de ella que ansiaba que se hiciera justicia, que deseaba ver a su hermano alzar la voz en su nombre, reclamando el honor que le habían arrebatado. Un día, mientras ambos estaban sentados en el jardín de la casa, Tamar, con una voz apenas audible, se atrevió a expresar sus pensamientos. «Hermano, ¿crees que algún día podré volver a ser como antes?», preguntó, sus ojos fijos en el suelo, temiendo la respuesta. Absalón la miró en silencio, y en su rostro se reflejaba una mezcla de dolor y decisión. «Tamar, no tienes que olvidar lo que te ocurrió, pero quiero que sepas que estás bajo mi cuidado, y mientras yo esté aquí, nadie te hará daño de nuevo», respondió, con una voz suave pero cargada de una promesa firme. Tamar lo miró entonces, encontrando en los ojos de Absalón una chispa de furia contenida que hacía que su hermano pareciera más distante y endurecido. No era el Absalón de antes, el joven despreocupado y carismático que había sido el orgullo de su padre. Algo en él había cambiado, y Tamar podía sentir el peso de un odio que parecía fortalecerse con el paso de cada día. «¿Qué planeas hacer, hermano?», susurró, sintiendo una mezcla de temor y esperanza. Absalón apartó la mirada, eligiendo el silencio como respuesta. Aunque su corazón clamaba por una venganza que pudiera hacer justicia para su hermana, entendía que cualquier decisión debía ser tomada con cautela. La inacción de su padre lo enfurecía, y cada vez que veía a Amnón pasearse libremente por el palacio, sentía que la paz se le escapaba como arena entre los dedos. Pero Absalón no actuaría precipitadamente. Sabía que la venganza era un arma de doble filo, y que, si quería hacer justicia sin perder el respeto de su pueblo, debía ser paciente, como una serpiente que espera el momento exacto para atacar. Absalón planeó guardar en silencio su odio, observando cada movimiento de su hermano Amnón y esperando la ocasión precisa. Tamar no volvió a preguntar sobre los pensamientos de su hermano. Ella misma vivía en un estado de letargo, consciente de que la justicia que tanto anhelaba estaba más allá de su alcance. Aunque había perdido la esperanza en su padre, David no podía evitar soñar con un futuro en el que pudiera ser libre del peso de aquella desgracia. Así pasaron 2 años, durante los cuales Tamar permaneció en la casa de Absalón, protegida de las miradas del palacio y de los recuerdos de aquel día funesto. Durante ese tiempo, las palabras entre ellos fueron pocas,
pero cada encuentro estaba cargado de una profunda conexión de dolor y amor fraternal. Mientras Tamar reconstruía su vida, Absalón dejaba crecer en su interior la semilla de la venganza. Para Tamar, el amor y la protección de su hermano se habían convertido en el único consuelo de su vida, la única fuente de esperanza en un mundo que parecía haberla olvidado. Con el pasar de los años, la calma aparente en la casa de Absalón escondía una furia cuidadosamente contenida. Mientras Tamar vivía en silencio y discreción, Absalón observaba cada detalle con la paciencia de quien tiene una misión sin vuelta atrás. La presencia de Amnón en el palacio, la indiferencia de su padre y la falta de justicia que había herido a su hermana eran heridas que no dejaban de supurar en su mente. Absalón alimentaba en secreto una promesa personal de venganza. Desde aquel día, su vida se había convertido en una espera, un acto de preparación cuidadosa para el momento en que pudiera hacer justicia. Aunque se presentaba en el palacio con la cordialidad de siempre, aquellos que lo conocían bien notaban en él una mirada endurecida, una sombra que había transformado su carácter extrovertido y afable en algo más oscuro, como si Absalón hubiera sido marcado por un propósito que lo trascendía. Amnón, por su parte, continuaba su vida sin mostrar arrepentimiento alguno. Para él, aquel acto de violencia hacia Tamar era un recuerdo que había enterrado sin mayores dificultades, manteniendo una postura arrogante que solo inflamaba más el resentimiento de Absalón. Cada vez que sus caminos se cruzaban en el palacio, Absalón sentía el impulso de confrontarlo, pero recordaba su promesa de esperar el momento adecuado. Sabía que la ira impulsiva podía costarle no solo su vida, sino también su posibilidad de justicia para Tamar y la estabilidad del reino. Con el paso del tiempo, Absalón fue moldeando en su mente el plan de venganza, esperando pacientemente la ocasión en la que pudiera actuar sin levantar sospechas y asegurar así que su acción no fuera vista como un arrebato impulsivo, sino como una reivindicación de la dignidad de Tamar. Fue entonces cuando una idea se cristalizó en su mente. Celebraría una gran fiesta para la cosecha en sus tierras, un evento que reuniría a toda la familia real y donde podría llevar a cabo su venganza bajo el velo de la celebración. Su plan no era solo eliminar a Amnón, sino hacer de su acto un recordatorio silencioso para el rey y para todos los presentes sobre la importancia de la justicia y el honor familiar. Así, Absalón comenzó a preparar la ocasión con dedicación, haciendo de los preparativos una fachada perfecta. Convocó a su padre, David, y a todos sus hermanos, asegurándose de que el evento pareciera una celebración alegre y sin segundas intenciones. David, complacido ante la invitación de Absalón y viendo en la fiesta una oportunidad para unir a sus hijos, aceptó sin sospechar lo que se tramaba en el corazón de su hijo. La venganza estaba cerca, y Absalón sentía que, tras años de espera, el momento por fin llegaba. La semilla de odio había germinado en su interior y estaba lista para dar fruto, aunque sabía que el precio que pagaría por ello podría ser alto. Sin embargo, para Absalón, la justicia por el honor de Tamar valía más que cualquier consecuencia. La calma en el palacio se había asentado nuevamente, desde el incidente entre Amnón y Tamar. La familia real se mostraba unida ante los ojos del pueblo, y aunque cada uno de los hijos del rey David parecía seguir su propio rumbo, una sombra silenciosa rondaba en los pensamientos de Absalón. Durante 2 años, Absalón había contenido la cólera, guardando el dolor de Tamar en lo más profundo de su ser. La ausencia de justicia por parte de su padre lo había llevado a forjar un plan, uno que mantenía oculto bajo una apariencia de paz y armonía. El momento finalmente había llegado. Con una sonrisa contenida y una serenidad impecable, Absalón decidió organizar una celebración en su finca, un evento destinado a reunir a todos los hijos del rey bajo un mismo techo. Invitó a cada uno de sus hermanos con gran entusiasmo, preparando una fiesta abundante y opulenta. A pesar de las reservas iniciales, la invitación fue aceptada sin cuestionamientos. Amnón, confiado en la aparente normalidad que Absalón había mostrado durante tanto tiempo, aceptó sin rastro de sospecha. Absalón había ganado su confianza con la paciencia de quien sabe que la espera es parte esencial de la venganza. La noche de la fiesta llegó,
y la finca de Absalón se llenó de luces y música, con largos manteles cubiertos de manjares y copas que reflejaban el resplandor de las antorchas. Los hermanos se reunieron en un ambiente de camaradería, ajenos al conflicto que latía bajo la superficie. Absalón paseaba entre ellos, charlando y riendo con una sonrisa calculada. Cuando llegó el momento, hizo una señal discreta a sus sirvientes, quienes aguardaban atentos en la penumbra. El ambiente relajado y festivo envolvía a los presentes, mientras las risas resonaban por la sala y las copas se alzaban una y otra vez. Absalón se acercó a Amnón con un gesto de cordialidad y le ofreció una copa, la cual el joven aceptó sin dudar. Pero cuando sus ojos se cruzaron, Amnón notó un destello en la mirada de su hermano, un brillo oscuro que nunca antes había visto. Fue entonces cuando sintió el peso de las consecuencias. En ese instante, entendió que la aparente paz de Absalón había sido solo una fachada, un disfraz de calma que ocultaba el deseo de venganza. Con una sola palabra de Absalón, los sirvientes se abalanzaron sobre Amnón, y en un abrir y cerrar de ojos, la risa de la fiesta se transformó en gritos y caos. Los hermanos miraban horrorizados, sin comprender del todo lo que sucedía, mientras Absalón permanecía imperturbable. Para él, cada movimiento era la culminación de una espera dolorosa y calculada. Aquello no era solo un acto de venganza, sino una reivindicación de la dignidad de Tamar, una acción que él consideraba su deber como hermano y como protector silencioso. La sangre de Amnón manchó el suelo de la sala mientras los invitados se apresuraban a salir en pánico. La fiesta, que había comenzado con risas y festejo, había culminado en tragedia. La venganza de Absalón, tan paciente y calculada, había cobrado su precio. Pero mientras contemplaba el cuerpo de su hermano caído, una punzada de vacío comenzó a crecer en su interior. La justicia que tanto había ansiado no traía consigo la paz que esperaba. La ira, lejos de disiparse, se transformó en un pesar aún más profundo, un peso que oprimía su corazón. Al final del capítulo, el eco de los gritos se había disipado, dejando solo el silencio y la imagen de un Absalón solitario, rodeado de las sombras de su propio dolor. El mensaje de la historia se despliega en esta última escena. La verdadera justicia no nace de la violencia, y el deseo de venganza solo añade más sufrimiento. Absalón se aleja de la fiesta con la certeza de que, aunque su hermana haya encontrado una pequeña satisfacción, el peso de sus decisiones lo acompañará por el resto de su vida. La noticia de la muerte de Amnón se extendió por el reino como el fuego en el rastrojo. David, quien hasta entonces había permanecido impasible ante la tragedia de Tamar, recibió la noticia con el peso de un doble luto. Había perdido a uno de sus hijos y descubría que otro, su amado Absalón, había sido el artífice de esta tragedia. El dolor lo envolvió con la misma intensidad que el remordimiento. Un vacío lo invadía al recordar su falta de justicia y su incapacidad para proteger a Tamar. Absalón, al comprender la gravedad de su acción, sabía que no podría permanecer en el reino sin enfrentarse a las consecuencias. Decidió huir al reino de su abuelo, Talmai, en Gesur, buscando refugio y dejando atrás un palacio dividido y un padre destrozado. La fuga de Absalón fue silenciosa y rápida, como un susurro que se lleva el viento, y en su partida dejó una estela de incertidumbre y tristeza. Durante los primeros días en el exilio, Absalón encontró algo de paz en el distante paisaje de Gesur. Sin embargo, con el paso de las semanas, una profunda soledad se apoderó de él, una soledad que la compañía de los sirvientes y el amparo de Talmai no podían aliviar. Su corazón, aún marcado por la ira y la sed de justicia que lo habían impulsado, comenzó a resentir la distancia que ahora lo separaba de su hogar y de su familia. Con cada día que pasaba, la nostalgia y el resentimiento hacia su padre se intensificaban, volviéndose una parte inquebrantable de su vida. David, por su parte, lidiaba con el dolor de haber perdido no solo a Amnón, sino también a Absalón, quien ahora vivía en el exilio. El rey se sentía dividido, atrapado entre su deber de impartir justicia y el amor que sentía por sus hijos. A cada anochecer, recordaba con pesar los momentos en que podría haber intervenido,
los días en los que su inacción había alimentado las llamas de la tragedia que ahora se desbordaban sobre su familia. El capítulo cierra con una reflexión sobre las consecuencias de las decisiones no tomadas y de los sentimientos no expresados. Absalón, a pesar de haber encontrado la justicia que creía necesaria, enfrenta ahora un vacío que el exilio no puede llenar. En su corazón, un resentimiento creciente hacia David se mezcla con una pena profunda por la falta de reconciliación. David, en Jerusalén, contempla su vida y sus errores, anhelando una paz que se le escapa y dándose cuenta de que, al perder a sus hijos, también había perdido una parte de sí mismo. Este capítulo finaliza con un mensaje claro. El dolor sin resolver y la falta de reconciliación pueden llevar a un abismo en el que la ira y el arrepentimiento se mezclan, destruyendo los lazos familiares y dejando cicatrices que, en ausencia de perdón, se perpetúan con el tiempo. La soledad se había vuelto una compañera constante para David. Las vastas estancias del palacio parecían vacías, y el eco de sus pasos le recordaba el vacío que el luto había dejado en su corazón. Los recuerdos de Tamar, Amnón y Absalón se entrelazaban en su mente, como si las sombras de su pasado caminaran con él a cada paso, reflejando sus decisiones y, sobre todo, su inacción. David, un rey amado y reverenciado por su pueblo, se sentía prisionero de sus propios errores. Las alabanzas de la gente parecían carecer de sentido ahora que, en su hogar, la paz se le escapaba de las manos. Su relación con Dios, que alguna vez había sido su fuente de fuerza y consuelo, ahora se sentía distante, opacada por el peso de sus culpas. En su angustia, se preguntaba si su fe había sido verdadera o si la ambición y el poder lo habían cegado a las necesidades de su propia familia. Lleno de remordimiento, David se recluyó en la soledad de sus aposentos y, en un momento de profunda reflexión, comenzó a dirigirse a Dios en oración. Su plegaria no fue la de un rey, sino la de un hombre quebrantado, que reconocía con humildad su incapacidad para proteger a quienes más amaba. Rogaba por una oportunidad para redimir sus errores, por la sabiduría necesaria para sanar el dolor que él mismo había permitido crecer en el corazón de Tamar y Absalón. Esta búsqueda espiritual se convirtió en el refugio que tanto necesitaba. En su diálogo con Dios, David descubrió que, aunque sus errores no podían borrarse, aún tenía la oportunidad de aprender de ellos y cambiar el rumbo de su vida. Comenzó a restaurar su relación con Dios, recuperando esa conexión que siempre lo había guiado y que le había brindado fortaleza en los momentos más difíciles. Reconocía que el perdón empezaba en su propio corazón, y que el verdadero arrepentimiento implicaba no solo reconocer sus fallos, sino también aprender de ellos para ser un mejor hombre y un mejor padre. Este capítulo se cierra con una nota de esperanza, el comienzo de la redención de David, quien decide asumir su papel como un agente de paz y reconciliación en su familia, a pesar de las heridas abiertas. A través de su fe renovada, encuentra el valor para buscar una segunda oportunidad y enmendar, en la medida de lo posible, los daños del pasado. David descubre que la redención no siempre implica reparar el pasado, sino caminar con responsabilidad y compasión hacia el futuro. La reflexión de David resuena como un mensaje inspirador. Nunca es tarde para buscar el perdón y la reconciliación, y la fe puede ser un camino hacia la sanación personal. Este despertar interior lo prepara para enfrentar lo que venga, decidido a honrar la memoria de Tamar y el sacrificio de Absalón con acciones de justicia y amor. El nombre de Tamar quedó grabado en la memoria de Israel. Su historia, cargada de dolor y traición, trascendió las paredes del palacio y se convirtió en un símbolo de resistencia para el pueblo. Tamar, quien había vivido una injusticia tan grande, nunca dejó que la tragedia apagara su esencia. A pesar de las heridas, mantuvo su dignidad y su bondad. A lo largo del reino, la gente empezó a hablar de Tamar no solo como la hija del rey David, sino como una figura de valentía y fortaleza. Su capacidad para soportar el dolor sin perder su integridad inspiró a mujeres y hombres por igual, convirtiéndose en una historia que transmitía esperanza y un llamado a la justicia. La resiliencia de Tamar se transformó en un recordatorio vivo de la importancia de proteger a los vulnerables y de luchar contra el abuso de poder no solo en las altas esferas,
sino en todos los niveles de la sociedad. En el palacio, David honró su memoria asegurándose de que el sufrimiento de su hija no fuera olvidado. Prometió a su gente un gobierno más justo y compasivo, y estableció leyes que protegieran a los inocentes y castigaran a los opresores. Tamar se convirtió en un emblema que trascendía su propia historia, inspirando cambios en las normas de justicia que serían recordados por generaciones. El pueblo, al conocer su historia, comprendió el mensaje. La justicia y la compasión debían ser la base de una sociedad fuerte y unida. En los corazones de quienes la recordaban, Tamar fue una luz que demostró cómo, a pesar del dolor más profundo, el alma humana tiene la capacidad de sanar y de transformar las heridas en fuentes de fortaleza y esperanza. Su legado permaneció como un recordatorio eterno de que la bondad y la dignidad pueden prevalecer incluso en las circunstancias más oscuras. El capítulo y la historia finalizan con una poderosa reflexión. La vida de Tamar, aunque marcada por la tragedia, dejó una huella profunda en todos los que escucharon su historia. Su sufrimiento no fue en vano. Su memoria se convirtió en una inspiración, un llamado a defender la justicia y a honrar a quienes, como ella, encuentran en su interior la valentía para seguir adelante. Tamar simboliza la posibilidad de redención y transformación en medio de la adversidad, inspirando a cada generación a construir un mundo más compasivo y justo. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.